Titán, perdidos en el océano. Día miércoles, 21 de junio del año 2023. Ubicación aproximada 640 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá, en las gélidas aguas del Océano Atlántico. El avión P-3 canadiense, una de las tantas aeronaves, barcos, submarinos y drones inmersibles involucrados en la búsqueda del sumergible Titán, detecta algo. Sonidos. Sí, sonidos. Sonidos ahogados que se repetían periódicamente, según ellos mismos reportaron, aproximadamente cada media hora. Las esperanzas no tardaron en florecer. La búsqueda era desesperada. Conforme las horas avanzaban, el tiempo y el oxígeno de los tripulantes del submarino sumergible Titán se agotaba. La detección de los sonidos por la aeronave P-3 canadiense daba una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, se hacía un llamado a la prudencia. No se había comprobado aún que estos sonidos provenieran del Titán. Según los informes, quedaban tan solo unas pocas horas de oxígeno a los tripulantes del submarino. El buque que lo transportaba, el Queen Pollard, había zarpado recién la madrugada del domingo 18 de junio de este mismo año. Los propósitos de la misión eran meramente turísticos, una expedición turística de élite, como muchos la llamaron. Y no era para menos, ya que el costo por persona para dicha expedición era nada más y nada menos que de $250,000. Así es, $250,000. Los tripulantes, el consejero y delegado de la operadora OceanGate, Stockton Rush, quien operaba la nave, el explorador francés Paul-Henri Lajolet, mejor conocido como Mr. Titán, que a la edad de 73 años llevaba ya 35 inmersiones a los restos del Titán. El multimillonario pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleiman Dawood, de 19 años. El quinto tripulante, otro magnate, Hamish Harding, británico, de 58 años, adicto a la aventura, famoso por haber sido una de las pocas personas participantes en la primera expedición turística al espacio de la historia.
a más de haber estado varias veces en las desafiantes regiones de la Antártida. Dirección hacia la zona del naufragio del Titanic en medio del océano Atlántico. Ahí planeaban realizar una inmersión en las profundidades del lecho submarino a aproximadamente 3.800 metros bajo el nivel del mar y visitar los restos del legendario transatlántico. El submarino, un artefacto sumergible que no excedía los 7 metros de largo por 3 metros de alto, construido en fibra de carbono con paredes de 13 centímetros y ambos extremos de la cápsula construidos en titanio. Curiosamente, y en contraste con los altos costos del pasaje para dicha expedición, los tripulantes a bordo del Titán, con prácticamente cero comodidades, apenas una escotilla al frente, o mejor llamada ojo de buey, de no más de 80 centímetros de diámetro, y un solo retrete en la parte posterior para los 5 tripulantes. Los pasajeros del Titán habían de viajar sentados en el piso del submarino, ya que éste no contaba ni siquiera con asientos para los tripulantes. El submarino ya había realizado varias inmersiones a las profundidades del océano donde yacen los restos del naufragio del Titán, aunque no libres de percances, según las versiones de los participantes de las incursiones pasadas. Según los expertos en la materia, sin apegarse a ninguna de las normativas o regulaciones internacionales para la construcción de submarinos, se trataba de una nave puramente experimental, cuyo funcionamiento o detalles técnicos eran pocos conocidos. Como ejemplo de esto únicamente, llamaba grandemente la atención el hecho de que el controlador de dicho submarino no era ni más ni menos que un mando o joystick de videojuegos adaptado para pilotar la nave. Otro detalle que llamaba mucho la atención es que, a pesar de la naturaleza de las expediciones que realizaba dicha empresa, este sumergible careciera de un sistema de geolocalización confiable que facilitara su rescate en caso de emergencia, ni de los suficientes sistemas y dispositivos para casos de emergencia. Después de todo, no se trataba de un juguete o un artefacto que se usara para caminar por el parque o por el jardín trasero de nuestra casa. Por el contrario, nada más y nada menos que en las profundidades y gélidas aguas del océano Atlántico, a prácticamente 4.000 metros de profundidad, donde la oscuridad reina, los icebergs existen y la catástrofe se encuentra latente a cada paso.
el día de la inmersión. El sumergible Titán dejó la cubierta de la nave Queen Pollard e inició el descenso. Pero, según las versiones del equipo de respaldo, a aproximadamente hora y media del descenso perdieron total comunicación con el submarino Titán. Se activaron los protocolos de emergencia. No tardaron en dar aviso a las autoridades y gradualmente más y más aeronaves, embarcaciones, submarinos se sumaron a la búsqueda. La tarea no era fácil. El área de búsqueda era aproximadamente de 20.000 kilómetros sobre la superficie del mar y a varios cientos de profundidad del vasto océano. La profundidad era demasiada. Las luces no alcanzan ni siquiera a la mitad de esa profundidad. Los buzos únicamente pueden sumergirse aproximadamente a 300 metros de la superficie. Incluso no cualquier submarino es capaz de llegar a esas profundidades. La presión a esa profundidad del océano es tanta que cualquier falla o fisura en las paredes de una embarcación como esta puede ocasionar una catástrofe. El riesgo de que las paredes colapsen y la cápsula sufra una implosión son muy altos. Existían varios posibles escenarios que las autoridades y el personal enfocado en la búsqueda contemplaron. El Titán podía haber sufrido un desperfecto, lo más probable eléctrico, y encontrarse inhabilitado en el fondo del lecho submarino junto a los restos del naufragio del Titanic a 3.800 metros de profundidad. El Titán podía haber subido a la superficie y encontrarse descomunicado en cualquier lugar de esos 20.000 kilómetros del área de búsqueda. Pero aún así, si hubiera conseguido llegar a la superficie, la situación no era nada optimista, ya que las características de la única escotilla de la nave requerían que ésta fuera sellada por la parte exterior, sin dejar así ningún acceso de maniobra a los tripulantes. En pocas palabras, la falta de oxígeno seguía siendo la más grave amenaza debajo o sobre la superficie del mar. El escenario más catastrófico era de que alguna fisura o falla en la hermeticidad de la nave hubiera provocado que agua
a grandísima presión hubiera entrado en esta y se hubiera provocado una implosión. El riesgo de una implosión no era una teoría. De hecho, apenas unos cuantos años antes, el mundo había sido testigo de una tragedia similar. El Ara San Juan S-42 de la Armada Argentina se encontraba en operación cuando el 15 de noviembre del año 2017 a las 7:30 am había cortado toda comunicación en forma repentina con el exterior. No volvió a saberse nada del submarino hasta pasados 1 año y 2 días que la nave fue encontrada por una empresa privada muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 metros de profundidad. Se hizo evidente entonces lo que había sucedido. Una falla en el sello hermético del submarino había provocado una implosión que había causado la muerte de todos sus tripulantes en forma inmediata. En medio de polémica se dijo que la falla había sido causada por una válvula que no había sido cerrada correctamente. Y es que cuando se depende del equipo y de materiales humanos, cualquier cosa puede fallar. El 13 de agosto del año 2000, un par de décadas atrás, se había hundido en el mar de Barents el submarino Kursk del ejército ruso. La causa, una explosión de peróxido de hidrógeno usado como combustible para los torpedos. Murieron sus 118 tripulantes, pero no todos ellos en forma instantánea, sino que 23 sobrevivieron en un compartimiento de popa esperando ser rescatados. El descuido y las malas condiciones en que se encontraba el servicio de rescate submarino de la Marina rusa hizo inútiles sus esfuerzos por rescatarlos. Otro factor que abonó a la tragedia fue la reticencia a aceptar la ayuda ofrecida por países de la OTAN para evitar que se conocieran los secretos de sus submarinos nucleares y por la humillación que veían en aceptar la ayuda. Cuando al fin se realizó el rescate, toda la tripulación había ya muerto. Y aunque la Marina rusa trató de culpar del accidente a una colisión con un submarino espía norteamericano que se encontraba en el área, las evidencias lo desvirtuaron. Ahora, 111 años después de la tragedia marítima que más conmocionó al mundo de la era moderna, el naufragio del transatlántico Titanic, la historia se repetía y se ensañaba
con esta pequeña embarcación de tan solo 5 tripulantes, a quienes, ante la mirada expectante del mundo actual, se había buscado sin descanso, pero sin éxito, en las profundidades del mar.